tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Primer Círculo. Tenemos ya muy cerca las elecciones del 6 de junio y creemos que es momento de hablar qué están pensando los electores. Y con ese fin hemos invitado al doctor Ulises Beltrán, experto en estos temas. Ulises, bienvenido. Encantado, con mucho gusto estar con ustedes. Bueno, siempre es difícil hablar de esto sin gráficas, pero rapidito, ¿tú cómo dirías que viene la intención de voto para la elección federal de diputados? Mira, te lo resumo primero el resumen. Ciertamente Morena se lleva mayoría simple. Lo que está en duda es si logra más del 66% de los asientos, que le daría lo que llamamos mayoría calificada, que le permitiría iniciar por sí sola reformas constitucionales. Y estoy hablando de Morena y sus dos aliados. Por sí sola, de ninguna manera. Y ya si vamos a los números, Morena tiene 45% de preferencias, Partido Verde 5, PT 5, la otra alianza, lo cual suma 55 para ellos, la otra alianza, PAN 17, PRI 15, PRD 5, lo cual le da 37%. Movimiento Ciudadano interesante, 5 puntos y los otros 1. Ahí debo hacer una observación inmediata y es que normalmente los partidos checos obtienen un poco más en las elecciones intermedias de lo que las encuestas muestran antes. Entonces ahí queda la duda si alguno de ellos logra el 3 para sobrevivir, pero honestamente en este momento no lo sabemos y traen preferencias muy bajas como es común en las encuestas preelectorales. Eso les permite ya juntas 55% a la alianza del partido gobernante y 37% para la alianza opositora. La pregunta relevante, creo yo, es cómo se traduce esto en asientos, porque eso es un tema muy importante que señalo. Nosotros estaremos viendo cifras nacionales de preferencias que estrictamente hablando dicen muy poco, porque en realidad estamos hablando de 300 elecciones, hablando solo de la federal, 300 elecciones locales en los distritos y lo que se asigna de los plurinominales. Entonces, el reto metodológico, del cual supongo hablaremos un poco más adelante, es cómo convertir esta cifra nacional que medimos en las encuestas en asignación de asientos para los distintos partidos políticos. Eso es lo que yo te quería preguntar, Ulises, porque en tu estudio tú das ya con bastante precisión, digamos, márgenes superiores e inferiores para los distintos partidos. ¿Cómo se llega a eso? Porque no hay 300 encuestas. Exacto. Es de alguna manera un reto metodológico que nos es muy útil a todos los ciudadanos. Y debo decir que no soy el único, lo hizo también Javier Márquez de Buen Día y Márquez, y también Integralia hizo una estimación. La de Integralia solo son resultados anteriores, la de Javier y la mía es una incorporación de los resultados electorales previos y un análisis de las encuestas que se van publicando durante el tiempo. Lo que hace el modelo es hace 2,000 simulaciones distintas, obtienes una distribución de estas proyecciones para ponerles un nombre, y entonces ahí tienes una media que es digamos, el resultado más probable, pero tiene unos máximos y tiene unos mínimos, del mismo modo que en las encuestas hay un margen de error, digamos. En este caso es un margen de distribución de las simulaciones que hace el modelo. Es un modelo bayesiano porque toma los resultados anteriores e incorpora los resultados de las encuestas disponibles, ¿no? ¿Y por qué no nos resumes rápidamente cuál es la integración de las cámaras de acuerdo a este modelo? Rápidamente te pongo así. Empezando por la alianza opositora, 90 asientos para el PAN, 53 para el PRI, 22 para el PRD, lo cual le da 165 asientos. En la media, es muy importante lo que señaló Federico y que no se les olvide, esto tiene varianza, no, esa es la media, ¿no? Del lado de Morena, 236 para Morena, 44 para el Partido Verde y 39 para el PT, y Movimiento Ciudadano 16.
Los 165 que acumula la alianza gobernante, no, la alianza opositora, es el 33% de la Cámara, y la suma de los de la alianza gobernante son 319, lo cual en esta media significa el 64% de la Cámara. Es decir, esto anuncia, si esta media es la que prevalece, que no se queda corta para alcanzar esta mayoría que le permite iniciar reformas constitucionales por sí sola. Y subrayo iniciar, porque obviamente el proceso de una reforma constitucional es mucho más largo, pasa al Senado y luego tienen que aprobarlo los congresos locales. O sea, pero sí le permite iniciar reformas sin consultar a la parte opositora, lo cual en la historia reciente de México, en los últimos 20 años, es un hecho inédito, porque las reformas electorales llevaron a la creación de estas condiciones que obligaban, que la idea detrás de la sobrerepresentación límite y todo este tipo de reglas que se fueron imponiendo en el tiempo, era precisamente prevenir que ocurriera algo de este tipo y que los partidos estuvieran obligados al consenso cuando se tratara de reformas constitucionales. Aparece esta figura de las coaliciones, que pues no puedes tú legislar ex ante que ninguna coalición puede tener tal o cual cantidad de votos, porque al contrario, lo que busca esta reforma, lo que busca esta legislación, es la formación de grupos, presumiblemente con intenciones distintas o con ideas más diversas sobre las cosas, y que no sea la voluntad de un partido y menos de una persona la que resulte en reformas constitucionales. Ahora, Ulises, ha sido digamos, es una elección muy breve en relación a las que teníamos antes. Son 10 semanas, de las cuales nos quedan, para todo fin práctico, 4. Todavía puede haber movimientos, es decir, la intensidad de las campañas pues, estará ascendiendo, supongo, y eso pues hace que haya una posibilidad, digamos, de que en algunos distritos pues, un candidato se desmorone. Ahí nadie puede predecir ese tipo de hechos más que acercándonos a la elección y viendo quién se cae y quién resurge intempestivamente. ¿Qué esperarías tú en las próximas semanas? Desde el punto de vista de los estudios, ¿van a ser más? ¿Hasta dónde te puedes acercar para ver esos ajustes, no? Como tú sabes, una de las respuestas predilectas que damos los encuestadores cuando no sale igualito al resultado de la elección es precisamente que las preferencias cambian. Y sí, hay dos cosas muy, muy importantes. Falta la etapa más, digamos, en la que la atención del público a la publicidad, etcétera, aumenta, que es lo que falta, porque esta encuesta, digamos, es de hace 5, 7, 8 días, ¿no? Y falta todavía, efectivamente, como tú señalas, pues una parte muy importante de la campaña. Sí quisiera acotar que en cualquier caso, esperar algo radical, algo que cambiara mucho las cosas, no lo preveo de ninguna manera. Salvo, señalaría 2 fenómenos que no había visto yo nunca. Uno es la agudeza de la polarización. Es decir, cuando tú ves a los públicos, están impresionantemente polarizados, incluso ideológicamente. O sea, tú ves un público más, digamos, afín a las propuestas estatistas del gobierno y un público más reacio a una estatización tan amplia o radical como la que propone, ¿no? Entonces ahí puede haber cosas, ¿no? Pero lo más importante, Federico, es que 50 de los distritos electorales, porque pudimos proyectar a nivel de distritos, en 50 de ellos la diferencia es de más o menos 5 puntos. Sí, sí. Entonces, efectivamente, como señalas, ahí es probable que se caiga uno, que suba otro, etcétera, ¿no? Y otro factor que yo creo que puede influir mucho, como lo ha hecho siempre, Morena pudo meter a ya sabes quién para no tener que meter al presidente, pero ya puso al presidente en la boleta, ¿no?
Hasta ahora le ha ido bastante bien en el manejo de la pandemia. La gente piensa que los viene haciendo bastante bien. No sé qué va a pasar cuando miles de jóvenes o de personas de menor edad lleguen y no haya, la cola sea más larga, etcétera, ¿no? Y la otra que para mí es un misterio enorme es el tema económico. O sea, las opiniones económicas son profundamente negativas. Y bueno, pues supongo que eso también puede ser un factor que incida en un cambio en las preferencias, presumiblemente no favorable al partido en el poder, que es lo que uno espera en una elección intermedia, o sea, que el voto retrospectivo sea el que le da o no al partido en el poder, y en este caso, pues ahí está, ¿no? Es el voto que esperemos que opere, ¿no? Que de alguna manera u otra juegue un papel y modifique, aunque sea marginalmente, estas proyecciones. Y yo pensaría que por el tema de pandemia que se enrede un poco, el tema de la economía y lo claro que están siendo la propaganda política. Es decir, el dilema del elector en esta elección es muy simple. Continuidad o cambio. ¿Sigue o no? ¿Sigue o no sigue? Y ahí está muy claro, y eso han hecho de la publicidad. Unos más, otros menos, pero digamos, la publicidad política lo ha puesto en estos términos, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver cómo opera este mensaje simple, sencillo, continuidad o cambio. La otra muy importante es darle más poder a alguien que de suyo lo tiene, que es el presidente de la República como persona, digamos, como figura, ¿no? Entonces también la gente puede pensar, quiero darle más o quiero obligarlo a que se siente a hablar y negociar con los otros partidos, ¿no? Entonces, vamos a ver de estos mensajes cuál permea más exitosamente. Y luego hay 15 estados donde hay elección a gobernador. Y ahí es donde las encuestas parecen indicar que ha habido más movimiento, porque como es una persona la que está en juego, es decir, los electores empiezan a conocer a su candidato, les empieza a gustar o no. Es más visible que en la legislativa, donde supongo pesa más el partido y menos la personalidad. Y ahí sí hemos visto en varios estados, de acuerdo a las encuestas públicas, cambios importantes, incluso estados que se veían muy sólidos pro Morena, hoy se ven menos sólidos y algunos de plano parece que ya no los van a poder ganar. ¿Ese fenómeno continuará, crees tú? Uno, y dos, ¿tendrá impacto en el legislativo? Mira, creo que lo dijo Tip O'Neill, que yo recuerde. Toda elección local es local, no se les olvide, ¿no? O sea, entonces sí, efectivamente hay este fenómeno, vamos a ver, se puso bastante más competitivo en muchos estados. Hay muy mala información sobre los estados, hay que decirlo, pero sí se hizo bastante más competitiva, tanto que el partido que muchos daban por muerto, que es el PRI, aparece como posible ganador por lo menos en 2 o 3 de los estados. Sonora está bastante bien el candidato Gándara, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí va a operar de manera distinta. Y concluyo diciendo, ¿cómo opera esto con respecto a la elección federal? No tenemos información clara al respecto para que yo te pudiera concluir algo. Pues fue la respuesta más fácil de esta última. ¿No? O sea, ya no la sabemos. No tenemos esa y la de que las encuestas no fallan, sino que cambian las preferencias. Son las ya. Oye, Ulises, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Primer Círculo. Esperemos verte pronto. Pues cuando ustedes gusten, Federico, mucho gusto. Carlos, encantado. Mil gracias, Ulises, y nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Encantado, gracias.